Él es la presencia más importante en el boxeo del peso y también el más exitoso. Vale la pena no meterte en su camino, porque con 198 centímetros y más de 110 kilogramos, el campeón ucraniano Vladimir Klitschko sin duda pega duro. Esto es Perfection, los momentos más inspirados del deporte. Dicen que el tiempo pasa para todos, pero de momento, Vladimir Klitschko se mantiene bien. Hablando de hombres del deporte con historia, no encontrarán muchos más interesantes que el campeón de pesos pesados Vladimir Klitschko. El hijo de un general de la Fuerza Aérea Soviética, Vladimir tiene doctorado en ciencias del deporte. Es un ávido jugador de ajedrez y humanitario. Habla 4 idiomas y su prometida es una estrella de la televisión estadounidense. Y el boxeo viene de familia. Su hermano mayor, Vitaly, ex campeón de pesos pesados también, es el alcalde de la capital de Ucrania, Kiev. Vladimir Klitschko saltó a la fama con una medalla de oro de peso superpesado en los Juegos Olímpicos de Atlanta y desde ahí ha acumulado 60 triunfos y más de 50 por nocaut. Mientras se preparaba para un combate en 2014 con el retador australiano Alex Leapai, Klitschko era optimista sobre su futuro en el ring. Vladimir Klitschko dijo: "Acabo de celebrar mis 38 años y me siento genial sobre mi edad. Y estoy agradecido a la madre naturaleza, a mi padre y a mi madre. Ellos genética y mentalmente me criaron como un buen chico que no es tímido". Su pelea con Leapai terminó en el 5º round con una victoria por nocaut técnico, subiendo el récord de 62-3. Esa tercera derrota data del 2004, cuando el estadounidense Lemon Brewster ganó por nocaut técnico en el 5º, para ganar el vacante título de la OMB. Pero desde ese día, Klitschko ha sido la fuerza dominadora en la escena del peso pesado. Cuando ganó el título de la FIB derrotando a Chris Bird por nocaut técnico en Alemania en 2006, habían 4 campeones de peso pesado distintos en la FIB, AMB, OMB y CMB. Para 2011, él y su hermano mayor, Vitaly, compartirían una parte de la historia del boxeo única. A continuación, los Klitschkos arrasan. Antes de que una carrera política se convirtiera en prioridad, el hermano mayor por 4 años de Vladimir, Vitaly, también era campeón de boxeo. Vitaly amasó un récord de 45-2 entre 1996 y 2012 y retuvo la corona de peso pesado de la CMB 9 veces, antes de abandonar el deporte en diciembre de 2013. Era el deseo de su madre que los hermanos nunca pelearan entre ellos, y ambos fueron fieles a ese pedido. El malestar social en su país natal, justo con la entrada de su hermano en el plano político en Ucrania, han sido motivo de dolor para Vladimir Klitschko. Esto pone muy en perspectiva su vida millonaria dentro del ring, en contraste con la lucha que la gente de su país está viviendo mientras impulsan la democracia, con su hermano Vitaly en el frente. Vladimir Klitschko dijo: "En boxeo puedes salir con un ojo morado o la nariz sangrando. En política puedes tener dioxina en la comida o una bala en la cabeza. Así que es mucho más duro que cualquier otra cosa que Vitaly podría escoger en su vida. Yo estaba en contra de esto y contra que Vitaly se metiera en política. Pero por otro lado, sé que esto le hace sentirse bien". Y mientras se preparaba para el combate con Leapai,
Podía notar que en su preparación no estaba siempre concentrado del todo en su oponente. Vladimir Klitschko dijo, mi mente está allá, mi cuerpo está acá, se podría decir. Pero todo lo que está ocurriendo en Ucrania preocupa muchísimo. Hay vidas en juego. Pero quizás son esos trazos de fuerza mental inculcados en él por sus padres los que han sido la llave de su éxito. Desde ese triunfo de la FIB, que también incluía el título vacante de la OIB, Klitschko ha ido recogiendo los otros campeonatos igualmente. En febrero de 2008, en Nueva York, ganó el título de la OMB al ruso Sultan Ibragimov por decisión unánime. 2 triunfos más sobre el estadounidense Eddie Chambers y luego el nigeriano Samuel Peter dejaron lista la oportunidad contra el británico David Haye por la corona superpesada de la AMB en julio de 2011. El combate ha sido muy esperado. David Haye dijo, yo he declarado la guerra a la familia Klitschko. Por 2 años, Haye ha estado llamando a los hermanos Klitschko y los ha insultado usando una camiseta que lo muestra a él sosteniendo las cabezas decapitadas de los hermanos. David Haye dijo, he visto pelear a Vladimir Klitschko muchas veces y no me impresiona. Los Klitschko estaban furiosos y haciendo fila para pelear contra Haye. Finalmente, sería Vladimir quien cumpliría su deseo en una pelea por la unificación del título. Haye dijo que Klitschko era un robot y podía fallar la noche de la pelea. Y no fue sorpresa. Hubo una refriega en la conferencia de prensa previa a la pelea. Vladimir fue el boxeador dominante esa noche, usando su jab con precisión, solo soltando su tremenda derecha ocasionalmente, ganando todos los asaltos excepto 2, el tercero y el 12º. Al final, fue para Klitschko por decisión unánime. Su triunfo profesional 56 y fue magnánimo en la victoria. Vladimir Klitschko dijo, de todos modos, tienes coraje. Te moviste al peso pesado y me retaste. Así que tras 2 años de hablar y 2 años de todo ese aire caliente que ha estado entrando y saliendo, eventualmente peleamos y creo que es fantástico y es genial para el boxeo. Con ese triunfo y el hecho de que Vitali tenía el título de la CMB, los hermanos Klitschko poseían cada uno de los cinturones importantes de pesos pesados que existen. El boxeo no tenía un indiscutible campeón de pesos pesados desde Mike Tyson. Y si Vladimir tiene la oportunidad por la corona de la CMB y gana, y mantiene sus actuales títulos, se convertiría en el primer hombre en la historia en tener todos los 4 títulos mundiales de las más importantes organizaciones. El mundo del boxeo espera que Vladimir tenga esa oportunidad histórica antes de que el tiempo gane de nuevo. Ganar cualquier gran competición internacional es lo bastante dura, pero dicen que repetir como campeón es una de las cosas más difíciles en el deporte. Blanka Blasic es una joven atleta con solo una cosa en mente. Sin duda una niña terca con un feroz espíritu competitivo. Blasic dijo que no le gustaban los deportes de equipo. Blanka Blasic dijo, me gusta trabajar sola, cuando cometo un error lo asumo yo misma, y cuando triunfo es todo mío. Quizás tiene esa actitud de su padre y entrenador, Josko, un decatleta poseedor del récord nacional, y desde entonces el gran salto se ha convertido en la gran pasión de los jóvenes croatas. Blanka Blasic dijo, decidí dedicar mi vida a esto, así que no será una larga carrera como en otros trabajos. Así que necesito estar concentrada, porque no se puede ser uno de los mejores del mundo por accidente. Eso simplemente no pasa. Blasic creció en la pintoresca Split, en la costa dálmata, también hogar de las estrellas del tenis Goran Ivanisevic y Mario Ancik, una orgullosa ciudad deportiva que valora el talento de casa. Con 17 años, ella representó a su país en los Olímpicos de Sydney 2000. Ya alcanzó el 1,93 m y ganó el Campeonato Mundial Junior. Sumó otro título mundial junior en 2002, ganando por una diferencia impresionante de 9 centímetros con 1,96, convirtiéndose en la primera saltadora de altura junior en defender su título. Un récord croata de 2,03 la preparó para Atenas.
pero sintiéndose letárgica con un máximo de 1.89, fue más tarde diagnosticada con hipertiroidismo y se perdió casi toda la temporada 2005. Vlasic regresó para el campeonato mundial, pero se perdió la final. Blanka Vlasic dijo: "Siempre pensé que quería dejar huella en el mundo del atletismo y en el mundo del salto de altura para que la gente me recordara no solo por ganar una competición o conseguir un buen resultado, para estar aquí 10 años seguidos". To be there, to be, 10 years in a row. Progresión, en términos de salud y resultados, fueron las llaves del 2006. Pero un año más tarde, Vlasic comenzó una increíble carrera de éxito que la llevó a dominar el deporte por casi 5 años. Camino al Campeonato Mundial de Osaka, ella estaba en buena forma. Un récord nacional de 2.05 en Madrid, un triunfo de 2.03 en Mónaco, un récord nacional de 2.06 en Grecia y luego otro récord personal de 2.07 en Oslo. El récord mundial de 2.09, marcado en 1987 por la búlgara Stefka Kostadinova, estaba en su mira. Ella ganó el título mundial con un salto de 2.05 y terminó la temporada ganando 17 de 18 competiciones en las que participó, solo perdiendo la parte del $1.000.000 del premio gordo de la Liga Dorada. Para los Olímpicos, Vlasic era la gran favorita y tras ganar el título mundial en pista cubierta en Valencia, marcó su triunfo 22º seguido, la racha más larga en la historia del deporte. Ella la extendería hasta una impensable de 34 triunfos seguidos en los Juegos de Pekín. Y mientras Vlasic y la belga Tia Hallewood alcanzaron 2.05, la belga se llevó el oro en una cuenta con menos intentos. Eso hizo pensar que la suerte continuaría en la final de la Liga Dorada con Vlasic, una de las dos atletas restantes en competencia por el premio gordo. Y de nuevo en un conteo, frente a la alemana Ariane Friedrich, le costó $500.000. Una fresca rivalidad había comenzado. Su enfrentamiento en el Campeonato Mundial del 2009 en Berlín fue muy esperado y hubo drama. En la mañana de las clasificatorias, Vlasic necesitó 6 puntos para una herida en la cabeza tras un extraño accidente entrenando en el vestíbulo de su hotel. Ella aún así consiguió llegar a la final y allí estaba Vlasic, Friedrich y la medallista de plata de los mundiales del 2007, Anna Chicherova, compitiendo por las medallas. La rusa fue primera con 2.02. Luego Vlasic subió la apuesta como primera para alcanzar 2.04. La presión y la altura pesaron demasiado. Primero a Chicherova, luego Friedrich. Puso todo subiendo la barra a 2.06 para ganar, pero falló, terminando con el bronce. Y así Vlasic se había convertido en la segunda mujer en volver a ganar y quedar como campeona mundial de salto de altura. Añadiría otro título mundial en pista cubierta en 2010 y se llevaría la plata en el Mundial del 2011 a pesar de una lesión en una pierna. Vlasic posee el mejor salto de altura femenino de la historia. Un set de 2.08 solo unas semanas antes de su título mundial del 2009. Y aún tiene esperanzas de alcanzar a Kostadinova. Él polarizó el mercado deportivo más grande del mundo. Pero una cosa que sí hizo Barry Bonds fue golpear la bola lejos. Por 22 temporadas en las mayores, Barry Bonds era la comidilla del pueblo. Hacía home runs para vivir. Después de ser seleccionado por los Piratas de Pittsburgh con el 6º pick global en draft de 1985, Bonds amasó una variedad de récords difícilmente rivalizada. Mientras hoy es bien considerado que un gran lanzador gana los campeonatos mundiales, el home run sigue siendo la seña de identidad del juego. Y nadie mejor que Bonds, que firmó con San Francisco en 1993. El número mágico del béisbol fue siempre 755. El número récord de home runs conseguidos por el gran Henry Hank Aaron, el martillo Hank.
Aaron acumuló 23 temporadas y numerosos récords durante una carrera estelar. Hizo su debut con Milwaukee el 13 de abril de 1954 y 20 años después, Aaron superó el legendario récord de Babe Ruth de 714 home runs. Aaron llegaría a ser 755. Casi anualmente, Bonds alcanzaría un nuevo hito en camino al santo grial del béisbol. En 2001, marcó el récord individual de home runs de la temporada con 73. En 2002, anotó su home run 600. Un año después, se convirtió en el único jugador con 500 bases robadas. Luego explotó el home run número 700. En 2004, consiguió la rara hazaña de más home runs, 45, que estrocados, 41, y ganó por cuarta vez seguida el jugador más valioso JMB y séptimo en total, 4 más que ningún otro jugador. Para el 2006, el público deportivo estadounidense se estaba emocionando. El récord estaba por alcanzarse, primero superando a Ruth, para estar como segundo de todos los tiempos. Pero durante la mayor parte de la década, el debate se endureció sobre si Bonds había tomado drogas que mejoraran el rendimiento. ¿Estaba el récord contaminado? Él nunca dio positivo en esteroides, pero en 2011 fue declarado culpable por mentir bajo juramento frente al gran jurado, librándose de tiempo en prisión. Así fue el 7 de agosto del 2007, que Bonds entró en el plato contra Mike Bacsik, de los Washington Nationals. 3-2 again to Bonds. Swung on, hit deep to right center field. Way back goes Kearns. He's at the wall, and it is gone! Goodbye! That's the one! Home run number 756. Barry Bonds dijo, "Este récord no está manchado para nada, y punto. Ustedes pueden decir lo que quieran". Con 43, esa sería la última temporada de Bonds, terminando su carrera como el líder de todos los tiempos en home runs en una temporada, bases por bolas y bases por bolas intencionadas en una temporada, y premios al jugador más valioso JMB. También es uno de los 4 jugadores en la historia que han conseguido 40 home runs y 40 robos de base en una temporada. Después del récord, el entrenador de los Giants sintió que era hora de recordar los grandes tiempos. Bruce Brockie, San Francisco Giants manager, dijo, "Creo que ya es hora de seguir, olvidar lo que sea que ustedes crean. El hecho es que ese es un montón de home runs". En una era de nuevas tecnologías y avanzadas ciencias deportivas, los récords mundiales deportivos no duran mucho, pero un hito ha superado la prueba del tiempo. No hay un evento atlético más tortuoso que la maratón. Unos 42 kilómetros castigadores son una seria prueba para la condición mental y física de cualquiera. La inglesa Paula Radcliffe tiene la carrera en la sangre. Su padre fue un corredor amateur de maratón, y cuando llevó a Paula con 10 años a ver a Ingrid Christiansen ganar la maratón de Londres, ella quedó atrapada. 19 años después, Radcliffe corrió su maratón debut en Londres y lo ganó. De niña, a Radcliffe le encantaba correr largas distancias y su enorme talento fue prontamente obvio para todos, sobresaliendo en los eventos de campo traviesa, 5.000 y 10.000 metros. En 1996, con 22, hizo el primero de sus 4 equipos olímpicos, terminando quinta en los 5.000. Pero la maratón la llamaba, y ella se convertiría en la mejor del mundo. Su tiempo en su debut en el Maratón de Londres fue el mejor femenino para una única carrera femenina en 2 horas 18:55. La segunda mejor de todos los tiempos tras la keniata Catherine Derebas, 2:18.47. 6 meses más tarde, Radcliffe destrozó esa marca mundial por 90 segundos en Chicago y fue galardonada con la Orden del Imperio Británico por sus logros. Pero en 2 meses, en 2003, Radcliffe tuvo su mejor momento. En febrero, ella marcó el récord para la carrera de 10 kilómetros en Puerto Rico con 30 minutos 21 segundos. Un perfecto calentamiento para la Maratón de Londres.
Radcliffe estaba mejor que nunca, pero su desempeño en la capital británica sería comparada con el impacto del salto histórico de Bob Beamon en 1968. La velocidad de arranque de Radcliffe era tan rápida que su agente dijo, es un ritmo suicida. Habían miedos de que pudiera fallar, pero Radcliffe siguió empujando y había corrido los primeros 41 kilómetros a velocidad luz. A 800 metros de la meta, Radcliffe calculó que podría estar bajo los 2.16 si terminaba en menos de 3 minutos. A pesar de la casi extenuación y calambres, consiguió llegar a la meta en un tiempo récord, 2 horas, 15 minutos, 25 segundos. El mundo del deporte estaba sorprendido. El director de la carrera y antiguo poseedor del récord mundial de 10.000 metros, David Bedford, afirmó que fue la mejor actuación en carrera de larga distancia que he visto en mi vida. Controversialmente, en 2011, la IAAF intentó anular la marca mundial femenina cuando los hombres habían participado, pero esa moción fue rescindida. Paula Radcliffe dijo, sentí que un poquito de mis logros ese día y lo duro que trabajé por eso estaban siendo devaluados. Pero no solo por mí, creo que para todas las mujeres. Es un poco duro que por eso limita de verdad las opciones de marcar un récord mundial, porque la mayoría de las carreras son mixtas. En 2005 continuó su dominio, primero con un mejor tiempo mundial en una carrera exclusivamente femenina, alcanzando 2.17.32 en Londres. Luego ganó su única medalla de oro en un campeonato importante con un título mundial en Helsinki, en un récord de campeonato de 2 horas 20.57. Los olímpicos no fueron buenos con Paula Radcliffe, fallando en su intento de conseguir una medalla. Lesión y enfermedad acabaron con sus oportunidades. Camino a Londres 2012, tenía solo una última opción para el oro. Paula Radcliffe dijo, para mí es la única cosa que falta en mi carrera y no creo que toda mi vida será definida el porque sí o porque no de ese momento, pero a la vez es algo que es muy, muy importante para mí. Mientras una lesión la forzaba a perderse los Juegos en su país, su legado está intacto. Una pionera y marcadora de récord en el evento más duro de todos. Después de la pausa, el más grande del cricket de todos los tiempos. En cualquier deporte hay destacados, pero Don Bradman dominó el cricket como ningún otro en la historia de este juego. Desde finales de 1920 hasta la posguerra, Don Bradman, de Nueva Gales, del sur de Australia, fue un fenómeno. Nadie consiguió tantas carreras tan rápido como el Don. En términos modernos, él fue el Michael Jordan o el Usain Bolt de su deporte. En un tiempo diferente, cuando los viajes interoceánicos eran por barco y los encuentros internacionales no eran frecuentes, en 20 años representando a Australia, Bradman consiguió 52 juegos y bateó 80 veces. Y mientras su total de carreras conseguidas no marca ningún récord, su promedio de 99.94 carreras marcadas por entrada bateada es en sí mismo el folclore del cricket. Considerando que hoy día el promedio de partido de prueba están por encima de los 50 y el hombre más a menudo comparado con Bradman, el gran indio Sachin Tendulkar, quien terminó su carrera en 2013, alcanzó un promedio de 52.78. Bradman estaba en su propia liga. Su oponente más frecuente era el viejo enemigo, la madre patria Inglaterra, y él era gentil con ellos comparado con India y Sudáfrica. Fue en el Tour por Inglaterra de los australianos en 1930 en el que Bradman estuvo en su imparable mejor momento. En la serie de 5 partidos, Bradman explotó con un récord de 974 carreras, que incluyeron marcadores de 131, 254, su máxima anotación de 334 y luego 232 en la final en Londres. Sir Don Bradman dijo, yo nunca comencé para romper récords, siempre he intentado hacer lo mejor que puedo por el equipo por el que estoy jugando. Si quieren que entre y pierda mi wicket para que ellos puedan ganar el partido, yo estaré feliz de hacerlo. Por otro lado, si ellos quieren que haga carreras, las haré. Si resulta que se rompe algún récord, naturalmente estaré muy contento, pero no salgo deliberadamente a romper récords. Eran tan prolíficas las hazañas de Bradman que en el siguiente Tour a Inglaterra en 1932, el equipo local ideó un plan llamado Body Line, una barrera de bolas cortas inclinadas con el objeto de reducir su increíble promedio de strike. Y aún así, promedió 56.
En esas 80 entradas de prueba, Bradman alcanzó el mágico 100 de carreras 29 veces. A Tendulkar le tomó 148 entradas para poder alcanzarlo. Nadie tiene más que los 12 dobles cientos de Bradman, mientras su 2 triples cientos es aún un récord mítico. En su último partido en 1948, de nuevo en Londres, Bradman necesitó solo 4 carreras, o permanecer no out para alcanzar un promedio de 100 carreras, pero falló al anotar por solo 7ª vez en su carrera y así se quedó en 99.94, el número más icónico de cricket. Sir Don Bradman, un héroe para un país y leyenda del deporte, venerado y siempre recordado.